Bienvenidos a En Contacto, un podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Actualidad, debate, opinión y mucho más en este capítulo de En Contacto. Bienvenidos a En Contacto, el podcast del Colpe en Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Santamaría y los voy a estar acompañando en este primer episodio de la tercera temporada. El día de hoy vamos a hablar de herramientas clave en el desarrollo y cobertura de temas de actualidad con las nuevas tecnologías. Nos acompaña Óscar Ureña, periodista con más de 15 años de experiencia y subdirector de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Judas Tadeo. ¿Cómo está, Gabriel? Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar por acá. ¿Cómo has vivido la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el análisis de datos en tu ejercicio profesional y docente? Es muy interesante todos los cambios que las tecnologías le han hecho al ejercicio profesional. Por ejemplo, cuando yo estudié periodismo y cuando estaba estudiando, llegaron las redes sociales que cambiaron todas las dinámicas de la comunicación. Y entonces, pues por supuesto, habían gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. Algunos creían que se nos iba a acabar la profesión y otros vieron oportunidad de sacar provecho. Y me parece que hoy no nos vemos haciendo comunicación desde sus diferentes ramas, sea periodismo, publicidad, no nos vemos haciéndola sin redes sociales, por ejemplo. Con la llegada de esta nueva revolución en la que estamos ahora, que son la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, lo que pasa es exactamente lo mismo. Hay grupos de personas que están en contra, otros que están a favor, y yo creo que lo que hay que ver es cómo se le puede sacar provecho para hacer mejor nuestro trabajo de comunicación, sea en la rama o en el área que sea. Digamos, esos cambios, como los he visto y como los he vivido, son así, son revoluciones tecnológicas que llegan a aportar y que lo que llegan es también llegan pues, como cualquier herramienta, puede ser una herramienta para construir o puede ser una herramienta para dañar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son espacios, oportunidades, herramientas. Al final eso es como lo veo, como herramientas que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo veo todos esos cambios? Los veo así como momentos en el que podemos aprovechar. Hay que ver, siempre tener una mirada. Yo siempre hablo de tener mirada innovadora. ¿Okay? Perfecto, está bien. Siempre hay grupos de personas que creen que está mal. Perfecto, hay otros que creen que es lo mejor. Hay que tener una visión crítica, pero también innovadora. ¿Cómo le puedo sacar provecho? Y de esas herramientas, de algunas que ya mencionó y más, ¿cuáles son imprescindibles hoy para quienes trabajan en comunicación? Bueno, más que hablar digamos, puntualmente ponerle nombres, creo que hay que entender, digamos, cuáles son sus segmentos de inteligencias artificiales u otras herramientas que nos pueden servir mucho. Por ejemplo, todo lo que son las IA generativas, las inteligencias artificiales generativas, están sirviendo muchísimo para mejorar nuestro trabajo. Sin embargo, yo soy de una visión de que ninguna de estas inteligencias artificiales verdaderamente son creativas y generativas si no hay un contenido que se les pida adecuadamente. Entonces, te pongo un ejemplo. En la U, y sé que hablaremos un poco más profundo de eso, en la carrera de periodismo les decimos a los chicos, miren, hagan su reportaje. Llevan el curso de géneros periodísticos, tienen que hacer un reportaje. Hagan el reportaje, porque la inteligencia artificial no sabe ir a las fuentes, no sabe entrevistar fuentes activas, no sabe tener una visión humana o ponerle un rostro humano a una problemática social. Hagan toda esa labor, hagan todo ese trabajo, escriban el reportaje y súbanselo después a una inteligencia artificial y díganle con un prompt, haga la función de un editor de medio de comunicación con estas y estas y estas características y deme recomendaciones para mejorar este trabajo. Entonces al final lo ponemos en función de trabajar para nosotros y no nosotros trabajando a la inteligencia artificial. Eso es un poco como la visión.
pero también nos viene a resolver un montón de problemas, Gabriel. Por ejemplo, cuando yo estudié hace 20 años, que estudié periodismo, hacer una transcripción de una entrevista o hacer transcripción de fuentes, te tomabas horas. O sea, si tenías una entrevista de 1 hora, te tardabas más de 1 hora transcribiendo porque había que detenerse, había que transcribir, había que escuchar bien, subir. Eso ahora hay inteligencias artificiales a las cuales les pones el audio que grabaste, en cuestión de 2 minutos te dan toda la transcripción bien hecha. Depende mucho de la herramienta que uses. Hay unas que sí son gratuitas, que no te dan un servicio tan bueno. Hay otras que son de un fee de pago y que te transcriben prácticamente mejor que cualquier persona. Entonces, lo que pasa es que ahí ahorramos mucho tiempo. Después hay herramientas a las cuales te preeditan un video, hay herramientas que te preeditan un audio, hay herramientas que le puedes dar, por ejemplo, un video podcast de 1 hora y te sacan los clips más importantes. O sea, la inteligencia artificial lo ve todo, determina cuáles son los puntos más importantes y te saca clips de 10, 15, 30 segundos hasta 1 minuto. Y entonces, esas son herramientas que nos sirven y nos funcionan un montón para periodistas. Ni hablemos para publicistas, ¿verdad? Todo el tema de poder crear un contenido de campaña para redes sociales o determinarlo. Pero de nuevo, tenés que crear toda la campaña y luego dársela a la inteligencia artificial para que te ayude en detalles. ¿Cuáles cambios ha notado en la forma en que se cubren los temas de actualidad gracias a estas herramientas? Como ya mencionaba, se gana en agilidad, como el ejemplo de transcribir exactamente, pero se pierde en profundidad o en calidad de un trabajo. Eso depende, y aquí vuelvo a lo que te decía anteriormente. Depende mucho de cómo utilizo las herramientas. Si yo, por ejemplo, le cedo a la herramienta hacer la labor que solo un periodista puede hacer, evidentemente va a perder profundidad, porque la herramienta no es capaz de tener un análisis de la situación humana, ponerle un rostro humano a datos, contar una historia a partir de datos. Tendrías que hacer un prompt muy bien hecho para que lo pueda hacer y además darle un montón de información. Para eso mejor hacemos nosotros ese trabajo periodístico y le pedimos a la inteligencia que lo revise, que lo mejore, que apuntale algunos elementos, o sea, detalles finales. Entonces, eso depende, pero si yo le cedo, por ejemplo, que no sé, trabajo en un medio de comunicación, en reunión editorial me dicen, Oscar, usted tiene que cubrir lo que está sucediendo en tal caso, y yo le digo a la inteligencia artificial, hágame una noticia de esto, y evidentemente ahí perderemos todo, porque yo no estoy saliendo, no estoy yendo a las fuentes, se está perdiendo toda la visión que el periodista tiene de los hechos, de los datos, de la situación y poder cubrir adecuadamente. Pero si yo voy y hago ese trabajo, hago el proceso de postproducción, ya sea para escrito, audiovisual, digital, y después le consulto a una inteligencia artificial en qué puedo mejorar, cómo puedo profundizarlo, ahí va a mejorar la cobertura. Agilizo, mejoro, le entrego al editor algo mucho más acabado, pero todo es cuestión de ética, todo es cuestión de mi responsabilidad como periodista. Creo que el mayor error es cederle a estas nuevas herramientas la labor que nosotros tenemos que hacer. Eso es ineludible, eso no podemos hacerlo. ¿Qué retos y oportunidades ha encontrado al enseñar estas herramientas en el aula universitaria? Tal vez uno piensa que se puede crear una dependencia del estudiante con una herramienta como ChatGPT, por ejemplo, que antes no existía. ¿Cómo se evita eso? Sí, es muy interesante porque don Leonardo Roque, el director de la facultad, y yo, cuando empezó el boom de la inteligencia artificial, pues teníamos que tomar una decisión. Como muchas universidades, podíamos tomar la decisión de montar una guerra en contra de la inteligencia artificial, prohibirla, comprar software que identifican si se usan o no inteligencias artificiales. Y la otra decisión era, pues más bien, enseñémosla en las aulas como lo que es una herramienta, ¿verdad? Eso es, y quiero insistir en esto, eso es como
hace 15 años, 20 años que ingresaron las primeras redes sociales, era como prohibirlo en una escuela de comunicación. Que sí hubo mucha guerra, hubo mucha visión de que en una escuela de comunicación se prohíba Facebook, por ejemplo. Sí lo hubo. Eh, y vuelvo a insistir, lo que le decía anteriormente. Hoy no nos imaginamos hacer comunicación sin redes sociales. Entonces, pues lo que decidimos o apuntamos, y ese fue el reto y fue la oportunidad, era enseñarlo en las aulas como lo que es adecuadamente. Una herramienta que ayuda, que puede perfeccionar, que te puede editar, que puede ser un arte final, pero no puede hacerte la labor de que tiene que hacer un periodista sí o sí. Entonces, cuando los profesores empezaron a enseñar eso, y a decirte, el reportaje de la inteligencia artificial no te lo va a hacer. Y un profesor en una clase se sentó y dijo, ok, ¿cuál es el tema que usted tiene? Profesor, yo tengo el tema del puente tal que tiene tantos años que no se renueva y hay riesgo. Y no sé. Ok, perfecto. Le pido a una inteligencia artificial que lo haga. Metió datos erróneos, el puente no era el correcto, metió datos además que eran imprecisos, no solo erróneos, sino que imprecisos. Y entonces, ¿eso qué demuestra? Demuestra que no son para redactar, crear, producir, son para hacer un arte final. Por ejemplo, los profesores de guión, por ejemplo, lo que decían era, hagan el guión y después métanlo en una inteligencia artificial y perfeccionen ese guión. Pero ya la inteligencia artificial tiene su visión, su trabajo, su investigación, qué es lo que usted quiere y a partir de ahí puede perfeccionar. Entonces, el reto y la oportunidad es esa, es entender para qué sirve la herramienta y cómo sacarle un provecho y no creer que la herramienta va a hacer por mí. Eso es el mayor error y eso, si te lo enseñan en la universidad, cuando llegas al ejercicio profesional, ¿qué vas a hacer? Vas a tener una herramienta más como cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, como cuando pasamos del teléfono fijo al teléfono celular, como cuando pasamos a tener grabadoras digitales. Exactamente, o sea, la tecnología tiene que estar en función de nuestro trabajo, pero no va a ser nuestro trabajo. Estás escuchando En Contacto. En un contexto con tantas opciones de generación y edición automatizada de texto o imagen, ¿cómo se puede evitar caer en la desinformación o la pérdida de criterio profesional? Bueno, de nuevo, la ética. Saber que, por ejemplo, si yo trabajo en televisión o en periodismo audiovisual, tengo que tener la imagen. Tengo que ir y tener la imagen. Tengo que ir y entrevistar a las personas. Tengo que ir y tener la toma del suceso, del hecho. Tengo que utilizar ese lenguaje audiovisual. No puedo cederle a una inteligencia artificial que cree eso porque ya es ficticio. ¿Ok? Em, Igual pasa con el audio, ¿verdad? Entonces, más bien creo que la oportunidad como comunicadores, esto puntualmente como periodistas, es el fact-checking, la verificación de datos y empezar a crearse o convertirse en expertos de verificar qué es falso por medio de inteligencia artificial y qué no. Porque hay algo que creo firmemente en esto, Gabriel. Yo no creo que ningún periodista que sea completamente formado y ético va a querer hacer algo que desinforme. Eso, yo estoy completamente seguro de eso. O sea, los periodistas somos formados y los comunicadores somos formados para informar, no para desinformar. Entonces, más bien nuestra función en esto es verificar que otras personas sí quieren desinformar y a partir de eso nosotros convertirnos en los verificadores de datos, en los verificadores de que esto es falso. Por eso en los diferentes medios existen sus secciones, ¿verdad?, de verificación de datos y se ha convertido en una tendencia el fact-checking. Con la inteligencia artificial y con todas estas herramientas generativas, eh, van a surgir más problemas. Fíjate que ahora tenemos problemas de estafas con audios porque tú pueden tomar tu voz y crear una estafa. O sea, ¿y cuál es la labor en este caso puntual de un periodista o una periodista, por ejemplo? Es convertirse en un verificador y una verificadora de datos y poder informar a la gente sobre estos problemas. Que al final somos eso, al final nosotros o nuestra labor es una labor de aporte a la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva creo que más que preocuparnos porque el periodista
cree desinformación, que un periodista ético y bien formado no debería hacerlo, es que el periodista se convierta en un ente de verificación. Bueno, muchísimas gracias a Oscar por habernos acompañado con esta información valiosa para nuestros oyentes. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que a los oyentes les haya sido de mucho provecho. Recordá que nos podés agregar en nuestras redes sociales. Búscanos tanto en Facebook, Instagram y X como Colper CR, y también tenemos nuestro sitio en YouTube y LinkedIn. No olvides seguirnos en Primera Plana y en Spotify como En Contacto. Hasta la próxima. Esto fue En Contacto,